Chicos, buenos días. En este video les voy a hacer la explicación teórica de la guía número uno para grado séptimo. Pues en la guía número uno estamos retomando el tema de la lingüística y de lo que compone la lingüística, ¿no? Recordemos que la lingüística es la ciencia que estudia el origen, la evolución y el desarrollo del lenguaje, así como el uso y las normas que lo rigen. Eh, entonces, como esto estudia el lenguaje, pues también estudia netamente la lengua y que el lenguaje y lengua son completamente diferentes. Lenguaje es esa construcción social que se hizo de a tres signos lingüísticos para poder comunicar ideas, pero las lenguas son específicas a lugares geográficos específicos, por lo tanto son a países y a culturas ligadas, están estrechamente ligadas. Entonces, por ejemplo, tenemos la lengua inglesa, tenemos la lengua española, tenemos la lengua francesa, tenemos la lengua japonesa, por ejemplo, ¿no? Pero el lenguaje sí abarca todas las lenguas como tal, pero hay algunas disciplinas que se van a encargar de explicar específicamente algunos aspectos de las lenguas. ¿Listo? Tenemos algunas ramas dentro de la lingüística que son áreas o subciencias. Que son la gramática, que es la que explica el conjunto de reglas que rigen los elementos lingüísticos fundamentales. Eh, ahí tenemos como las cosas de la oración y todas estas cosas. La fonética, que estudia las propiedades físicas del sonido en la producción del habla y en su percepción. La fonología, que se centra en las propiedades abstractas de los sonidos del lenguaje y las leyes que rigen su combinación. La semántica, que estudia las relaciones de significado, es decir, los significados que se les dan a las palabras a partir del signo lingüístico, con el significado y el significante. La sintaxis, que es el orden de las palabras o las frases, teniendo en cuenta que haya un sentido, ¿no? La morfología, que es la que analiza la formación de las palabras a partir de elementos menores que portan sentido, como por ejemplo, porque están los diminutivos o porque están los plurales. Y a su vez estas ramas tienen algunos elementos mínimos de análisis. Estos elementos se les llaman unidades lingüísticas. Podemos tener los morfemas para la morfología, los fonemas para la fonética y la fonología, los lexemas para la semántica, y para la gramática vamos a tener los grafemas. Dentro de estos, entonces ya sabemos que vamos a tener los afijos, que son unos morfemas que tienen una unidad mínima de significado y que se unen a una raíz, a una raíz en una palabra base, y pueden formar tanto palabras compuestas o palabras derivadas. Las palabras compuestas son dos palabras que tienen significado por sí mismas y funcionan la una como afijo de la otra. Y las palabras derivadas son a las que hay que agregarles un afijo para que cambien la forma y se asemejen o se adhieran a otra categoría gramatical. Entonces, dentro de los afijos tenemos dos tipos de afijos, que son los prefijos, que son todos aquellos que van antes de la base o de la raíz de la palabra. Y tenemos los sufijos, que son todos aquellos que van después de la raíz de la palabra. Por ejemplo, entonces tenemos expresidente, la palabra base es presidente y el prefijo es ex. Ex por sí solo tiene un significado, que es el que era, por ejemplo, ¿sí? Más o menos. O que ya no es. Entonces, ex y presidente. Presidente, ¿qué significa? El mandatario de un pueblo. Entonces, expresidente significa el que ya no es mandatario de un pueblo, ¿sí? Y en los sufijos, pues vamos a tener, por ejemplo, la palabra amor, la base como tal es AM, ¿sí?
Y amor, entonces cuando lo colocamos como amor, hace referencia a un sentimiento. Amar es la acción. Amante es una persona que ama. O, por ejemplo, amistad son personas que se aman, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si se dan cuenta, todos parten de la misma raíz, pero van cambiando únicamente los sufijos. Y ahí se hacen lo que conocemos como las familias de palabras. Entonces, por ejemplo, tengo la palabra café. La raíz es CAF, C-A-F. Y si yo le coloco en la E, entonces pues ya sabemos que es un grano con el cual se puede hacer una bebida como es el tinto o el café conocido en otras partes. Si yo digo cafetal, entonces cafetal es el lugar donde se cultiva el café. Si yo digo cafetería, lugar donde se prepara café. Cafetero, persona que se dedica a sembrar y a cultivar café. Cafetera, electrodoméstico en el cual se prepara el café. ¿Listo? Entonces, los prefijos y los sufijos nos sirven para que una palabra pueda tener bastantes significados o para que se complementen, como es en el caso de los prefijos. Lo que tienen que hacer en el taller es pues muy sencillo, es completar eso. Por ejemplo, voy a darles como otros ejemplos de prefijos. Recuerden que son muchísimos y que casi todos vienen como del latín, del griego, porque permiten que salgan pues nuevas palabras. Y los sufijos sí son partículas un poco más pequeñas. A veces hay algunos que están en la mitad de la palabra, pero esos son más o menos no son tantos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el prefijo antes, que significa antes o que indica anterioridad. Entonces, el antebrazo. Este es el brazo y este es el antebrazo, porque va antes del brazo. Tenemos el extra, entonces que es externo, entonces tenemos algo que es extraordinario, entonces que es externo al ordinario, o sea, fuera de lo ordinario. Tenemos el inter, entonces es una posición intermedia, entonces interponerse, se pone en medio de, ¿sí? Pre, antes de, entonces premolar, antes de las muelas, o preacuerdo, antes de un acuerdo. Sobre, entonces esta es una posición superior, entonces sobre cama, entonces está sobre la cama. Sobre sábana, entonces la sábana que está sobre la sábana. Y así sucesivamente, pues entonces ya se van a ir dando cuenta que son palabras que utilizamos constantemente y que igual ya habíamos hecho como talleres respecto a esto en clase. Chicos, espero que les haya quedado un poco más clara la guía y que la puedan desarrollar sin ningún inconveniente. Ya saben que si igual tienen dudas, preguntas respecto a a las actividades propuestas, pueden escribirme sin ningún inconveniente y yo estaré siempre dispuesta a solucionar sus inquietudes a través de la plataforma. Que tengan un buen día, chicos.